Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un honor estar en esta mesa con quienes van a ser los protagonistas de esta presentación. Agradecerle personalmente y especialmente a los tres, a Rodolfo, a Daniel y a Cristina, su participación esta noche aquí para presentar esta colección, La Gran Poesía. Simplemente también agradecerle a Biblioteca Nacional que nos haya permitido hacer esta presentación. Para una editorial universitaria joven que apenas está cumpliendo 5 años, del interior, como imaginarán, para nosotros es un orgullo y un logro significativo para nuestro quehacer editorial, para nuestra universidad, para nuestra comunidad académica, nuestra comunidad villamariense. Y agradecer entonces también es una de las principales tareas que tenemos esta noche en hacer circular estos libros a través de la voz de sus protagonistas esta noche, tanto desde la perspectiva crítica, desde la creación y desde el director de la colección y traductor de estos libros. Me siento muy satisfecho y muy contento de un sueño que comenzó en México hace un año y que hemos logrado materializar. Así que los dejo con ellos y muchas gracias. Gracias a vos. Estoy emocionado. Yo también. Bueno, primero vos. No, yo, lo mío es triste, solitario y final. Bueno. Primero les va a hablar Daniel Freidenberg. Bueno, buenas noches. No solamente me siento particularmente agradecido porque en este caso particular Rodolfo Alonso pensó que yo podía hablar de esto, lo que ya de por sí es muy importante, sino porque al proponerme hablar de esto, me obligó a hacer otro tipo de lectura sobre estos textos. No es lo mismo cuando uno los lee así despreocupadamente que cuando los lee porque tiene que decir algo de ellos y además vincularlo con el hecho de la aparición de una colección como esta. Creo que es muy placentero, es muy renacedor, es la palabra que se me ocurre, lo que a uno le pasa cuando se enfrenta a ese tipo de tareas y se le empiezan a desatar algunas cosas en la cabeza. Voy a empezar por decir que quiero, en primer lugar, lo que me parece fundamental, que es celebrar la aparición de una conexión como esta. Se suele decir, estaba haciendo falta, y en este caso, en mi opinión, es absolutamente necesario, no es una frase de ocasión para nada. Quiero decir con esto que las grandes colecciones de poesía, la existencia de los grandes textos poéticos en stock, en librería, es una ausencia cada vez más notoria. Que lo que cuenten, si no, los profesores de la facultad cuando le dan a los alumnos a dónde van a conseguir. Claro, pueden ir a internet, es cierto, ahora se puede por ese lado, pero si se quiere ver en libros es bastante más difícil. Y sobre todo de una colección que se plantee con este nombre, con este título particular, La Gran Poesía, que es un término ya de por sí,
que en el contexto de estos días es un término que a mí me parece por lo menos sorprendente y hasta desafiante. Bueno, coincidimos. Es desafiante hablar hoy de gran poesía. No habría sido así hace 50 años, 60. Hoy es desafiante hablar de gran poesía. Se corre el riesgo de parecer un ingenuo, un envanecido o un elitista. Hablar de gran poesía. Se ha impuesto, se ha ido imponiendo y por razones muy explicables, que tienen muchos motivos, algunos de ellos bastante legítimos, la idea de que no importa la gran poesía. La poesía hay que hacerla de la manera en que sea, que todo puede ser, todas las posibilidades están bien. En algún momento surgió la necesidad de romper con algunas grandes exigencias que se suponía que acompañaban a la poesía y que, bueno, había que liberarse de todo eso un poco. Esto tiene que ver con la posmodernidad, pero ya estaba, por ejemplo, en Nicanor Parra con sus antipoemas, es como una especie de antecedente de todo eso. Hay que prescindir de las grandes ambiciones, de lo ambicioso, y la idea de gran poesía, a mi criterio, no depende tanto, aquí elijo deliberadamente, no una mirada sociológica de que es grande aquello que la sociedad acuerda en considerar grande, sino una mirada de que algo es grande por la magnitud de su intento, por la magnitud de aquello que pone en juego, por la magnitud del desafío justamente que propone, y que en general excede las posibilidades habituales y las costumbres habituales para llevar a quien se quiera acercar a eso a una tentativa que no es fácil y que puede resultar, si la encara, muy importante, como suelen ser las tentativas que valen la pena. Justamente en la introducción que Rodolfo hizo para Baudelaire, para el libro de Baudelaire, me parece que me da dos puntos de apoyo para decir qué llamaría yo gran poesía para ir acercándonos a eso. Una es esa cita de Walter Benjamin. Baudelaire confiaba en lectores a los que la lectura de la lírica pone en dificultades. No es aquello que se lee para pasar el rato, para confirmar algo, o que no está mal, o para sentir un placer. No, son los que quieren las dificultades. Es también como una relación amorosa. Cuando uno se mete en una relación amorosa, no va a buscar dificultades, justamente, no lo fácil. Y la otra, Merleau-Ponty, que no está referida a Baudelaire, pero dice: genio es aquel cuyas palabras tienen más sentido del que él mismo podía darles, aquel que, describiendo los relieves de su universo privado, despierta en los hombres más diferentes a él una especie de recuerdo de lo que él está diciendo. Esa capacidad suscitadora, esa capacidad de ir más allá, más sentido de lo que él puede darle. Ya sabemos que cuando uno está de veras metido en la producción de un trabajo artístico, que lo que surge es más allá de lo que uno de lo que uno cree, o de lo que uno sabe, o de lo que uno entiende que puede dar. Aparece otra cosa, algo va surgiendo por sí mismo. Rompemos con algo que forma parte de lo habitual. En ese sentido, y lo mismo entiendo yo que ante la gran poesía le sucede al lector. La gran poesía en ese sentido es la tentativa, me parece a mí,
podríamos llamar gran poesía en ese sentido a la tentativa fundacional de la poesía moderna que surge con Baudelaire precisamente en 1857. Aunque sí, por supuesto que podríamos decir que San Juan de la Cruz también es gran poesía, aunque podríamos decir también que los metafísicos ingleses son gran poesía, pero cuando, digamos, se abre una brecha a partir de la cual empieza a surgir toda una producción, una vasta producción poética que se va extendiendo por el mundo y con el tiempo, y que es lo que llamamos la poesía moderna, generalmente el intento es producir este tipo de poesía, una poesía que no se conforme solamente con ser un discurso agregado a la sociedad, sino le propone otro tipo de experiencia, otro tipo de tarea, otro tipo de complejidad, donde todo está en juego, donde nada está claro y donde se trata siempre de enfrentarse a mundos imprevistos y a posibilidades imprevistas del propio sujeto, donde el propio sujeto se tiene que... Por eso me parece que me gusta la idea de Gran y que es una idea a la que no hay que renunciar y que volver a estos autores, volver a traerlos para volver una y otra vez a aprender a leerlo. Yo confieso que hacía rato que no había vuelto ni a Campana, ni a Baudelaire hacía menos, ni a Baudelaire, y otra vez tuve que, como pasa con estos autores, aprender a leerlos, no porque hubiera olvidado, sino porque el desafío es tan inagotable, tan grande, que lleva a esas posibilidades. De estos dos libros, y la otra cosa que quería decir es que le hayan encargado esta tarea a Rodolfo Alonso, no lo digo por quedar bien, Rodolfo, es absolutamente objetivo, es la continuidad de una tradición que viene desde los años 60. Ya no estoy hablando de la obra poética de Rodolfo, que merece un tratamiento aparte. No estoy hablando de lo que fue su participación en ese momento decisivo de la historia de la poesía argentina, que fue Poesía de Buenos Aires. Estoy diciendo Rodolfo Alonso como el gran animador, el gran impulsor, el hombre que movió las aguas, que fue por propia decisión, por vocación, por coraje, por pasión, por empecinamiento, por lo que fuera, a mover las aguas de la difusión de la poesía en la Argentina, para que podamos conocer a Pessoa, por ejemplo, que tradujo a Ungaretti, que después con su editorial, digamos, mi generación, por lo menos quiero decir, alguna de la gente de mi edad, algunos de los que escribimos y leemos de mi edad, por suerte, cuando empezamos ya teníamos algunos de los libros, el de Pavese, Laborar Estanca, ya que los teníamos gracias justamente a Rodolfo Alonso, y no cesó desde entonces. Los libros del Centro Editor, en los últimos años a través de Ediciones Alción, y sigue, y ahora desemboca, y parece que es toda una suerte de continuidad natural que si uno la mira en perspectiva, es como un mismo río que fluye y que sigue fluyendo y que sigue renovándose y volviendo a veces a traer lo mismo, porque aquello mismo en algún momento tiene que volver a ser traído, porque desaparece, se olvida, ¿no? Con el agotamiento de las ediciones, pero también con el paso de las generaciones, y tiene que volver. Bueno, en ese sentido me parece que hay una especie de lógica implacable y que agradezco mucho en que esta colección haya sido encargada a Rodolfo Alonso. Respecto de los dos libros, muy distintos además entre sí, ¿no? Dino Campana, Los Cantos Órficos. Con Dino Campana, que también fue descubierto un poco tardíamente, y también creo que se debe mucho a Rodolfo Alonso que haya sido descubierto, no estaba entre los poetas italianos Ungaretti, Montale, Quasimodo, que teníamos en primer lugar. Dino Campana aparece con el peligro que representa
la leyenda que lo rodea, la leyenda de su vida. Él lo quitó, el tipo que murió en un manicomio. Escribió un solo libro, viajero, y el riesgo siempre en estos casos, como Jacobo Fichmann, es un caso bastante parecido en eso, no en su poesía, que no es completamente distinta, no son comparables, es que no sea quedarse en el personaje pintoresco, el personaje que llama la atención, y no ver qué pasa en estos textos. Con los textos de Dino Campana en particular hay algo así como algo sorprendente en lo que tienen de aparente entre sencillez y tosquedad. Es una especie casi de inocencia o de trabajo que parecería, no tiene esa elaboración cuidadosa, meticulosa, exquisita que tienen otros, va por otro lado, pero justamente ese otro lado, esa suerte diría, aparente torpeza, es lo que me parece que les permite instalarse por fuera de todos los discursos establecidos de la literatura y presentar otro discurso que, por su modo de irrumpir, de encadenarse, todo eso, nos obliga a repensar nuestras maneras de leer y de disfrutar un poema y de relacionarnos con un poema, y que en cierto modo también tiene algo de alucinante, y esa palabra quería ir a lo alucinante, no a lo alucinante de las experiencias droga o algo parecido, sino que encarar los actos del vivir como actos que tienen cierta magnitud, cierto esplendor, cierta intensidad, a los que solemos aplicar la palabra alucinante. En los poemas, sobre todo en muchos de los poemas en prosa, hay siempre una necesidad de encontrar en el mundo, en la realidad, en cada acto, a veces hilvanados de manera que no se llega a saber bien por qué ni cómo, algo de la intensidad o el esplendor máximo de lo vivible, de que la vida se vive como se viven esos sueños intensos, pero no es un sueño, es la vida. Y el poema propone vivir la vida así, buscar eso en la vida. Con lo cual volvemos a la idea de qué es la poesía moderna, como una rebelión contra las visiones estandarizadas, habituales, acostumbradas, imperantes en la sociedad en aquel momento y quizá hoy más todavía. Y ahí, en el estudio introductorio, en la presentación que hace Rodolfo Alonso, introduce una palabra que es para Campana es muy significativa y la repite varias veces: barbarie. La palabra barbarie. Nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados al uso de esa palabra desde Sarmiento. Y casi habría que pensar si esa barbarie que aquí se quiso aniquilar no es aquello mismo de lo que está hablando Dino Campana. Barbarie no barbarie en el sentido que lo dice Teodor Adorno cuando dice: después de Auschwitz escribir poesía es una cosa bárbara o barbárica, dice él. Me parece que ahí se refiere a otra cosa. Pero es un europeo. Estamos hablando, creo que justamente Dino Campana, hay una experiencia de estada en la Argentina durante un tiempo. Tiene un poema que se llama Buenos Aires, tiene un largo poema a La Pampa. Barbarie, en ese sentido, barbarie para él, o barbarie entiendo yo, y creo que algo de eso sugiere también Rodolfo, es que la poesía se encuentre con esas zonas de la experiencia y de la lengua que lo que llamamos civilización sofoca. Esa fuente de potencia,
que está ahí y que con la cultura, la civilización, las costumbres, mucho más en una sociedad mercantil, se sofoca, se aplana. Lo vamos a ver mucho más fuerte eso en Baudelaire todavía. Entonces, ir a la barbarie es ir hacia aquello que está ahí y que necesita de algún rescatar ese sería como si ese petróleo o ese gas que está debajo y sacarlo para tener otro tipo de energía, ¿no? Me hace acordar a mí un poquito a la idea de Julia Kristeva, de la coraza semiótica de Julia Kristeva, que es el lenguaje que es previo, algo que es previo al lenguaje, la expresión gutural, gestual de los chicos antes de hablar, y que según Kristeva es propio de la poesía, justamente, basarse en eso. Lo estoy simplificando mucho, por favor, es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero me parece que se trata siempre con la idea de barbarie. Y Rodolfo menciona justamente el largo poema en prosa que Campana dedica a la Pampa, se llama Pampa, donde el hombre en la noche de la Pampa, ante el cielo, ante la desnudez de la tierra abierta, se encuentra de golpe frente a algo que lo supera, que lo pone a prueba, que lo lleva a preguntar, a ver todo de otra manera. Es como, y en algún punto, yo no sé si vos lo pensaste, Rodolfo, no se toca con Campo Nuestro de Girondo. Campo Nuestro de Girondo es un libro que ha sido bastante desestimado dentro de su obra, y Campo Nuestro de Girondo es un intento, yo lo entendí así por lo menos, también es la Pampa, claro, ¿no? Es un intento de ir a lo que la Pampa tiene de abierto, de no programado, de natural, para recibir ahí algún tipo de redención de lo que tiene de limitativo, de empobrecedor la vida urbana. En ese sentido yo vi algún toque, claro que es mucho más fuerte aquí en Dino Campana. En ese sentido, entonces, Dino Campana como una de las formas de la poesía de la modernidad previa a la irrupción de las grandes vanguardias. Pero después, más atrás, vamos a la fundación misma de la poesía moderna, que es Baudelaire. A Baudelaire hay que volver una y otra vez, no hay vuelta. Y me di cuenta de que todo lo que había creído leer hace muchos años, no me había dado cuenta por qué tenía que gustarme tanto como lo que le encuentro ahora. Mucho más si uno lo piensa en relación a su época, pero acá vemos, desde el título, Mi Bella Tenebrosa, que es un verso de uno de los poemas, la idea de belleza con lo tenebroso. Baudelaire no es, entre otras cosas, provoca el escándalo que provocó en su tiempo, provoca la conmoción que provocó en su tiempo, porque así como es irrenunciable la tentativa, la aventura de Baudelaire por la belleza, por la vitalidad, por la sensualidad, la va a buscar tanto al colmo del lujo, tanto al colmo del sexo, como a la depresión más absoluta, o a la muerte, o a la tumba. Es decir, no hay la menor idealización de nada, hay un mirar de frente toda la contrariedad y el espesor de la vida en todos sus aspectos. Y el juego que tiene cada uno de los poemas de Baudelaire en su propio desarrollo no nos deja tranquilos en ningún momento, porque empezamos a tomarnos de una idea y de esa idea nos mete en otra y de ahí nos lleva a otra. Entonces la experiencia de leer poesía termina por volverse
una experiencia en sí misma, una experiencia que vale de por sí, y es también una experiencia de algún modo, de incursión al misterio del mundo, otra vez de salir de los placeres, de los modos de relación y de esparcimiento conocidos para entrar a otro lugar. Como si fuera poco, para que lo entendamos, para que nos hagamos cargo mucho mejor de todo esto, está introducido en este libro el texto de Baudelaire sobre Edgar Allan Poe, que es maravilloso por lo que dice Edgar Allan Poe, pero también es maravilloso por lo que dice Baudelaire. Es asombrosamente cómo nos abre el camino para entender toda una propuesta poética y una actitud ante la sociedad y el mundo. Lo que él está diciendo, yo marqué, si lo encuentro, dice en un momento, si agregáis a esa visión, a la visión que tenía Edgar Allan Poe, impecable de lo real, visión de lo real, o sea, hacerse cargo de lo real, se refiere, verdadera enfermedad en ciertas circunstancias, o sea, no escapar de lo real es una enfermedad, la enfermedad es hacerse cargo de lo real. Una delicadeza exquisita de sentidos, delicadeza exquisita de sentidos, por lo tanto, mayor captación mayor poder de captación, que a su vez es exquisita, que una nota falsa torturaba, una fineza de gusto que todo, salvo la exacta proporción, revelaba, un amor insaciable por lo bello, que había alcanzado el poder de una pasión mórbida. No os asombraréis que para un hombre semejante la vida se haya vuelto un infierno. Esa contradicción que él propone no necesariamente tiene que ser un infierno, pero sí hay una contradicción irresoluble entre tentativas estéticas que quieren ir tan lejos y tan hondo frente a sociedades como la sociedad en la que ubica Baudelaire a Poe, y que no casualmente la sociedad norteamericana. Por otra parte, leído hoy la descripción que hace de Estados Unidos, es francamente notable cómo describe con qué agudeza describe a esa sociedad. Yo lo único el modo de entender democracia y libertad para convertirlo en una igualación que termina siendo tiránica y aplastante, está hoy más vigente que todavía que en aquellos tiempos. Lo único que estaría en desacuerdo, pero hay que verlo también epocalmente, es que dice Baudelaire, y él también lo piensa, que Poe adjudicaba eso a la falta de una aristocracia. Ya no era posible tampoco una aristocracia entonces, pero en esa nostalgia de una aristocracia está latiendo el desencanto ante lo que sucede por la desaparición, a lo que se sustenta en la desaparición de la aristocracia para sustentar otro tipo de poder o otro modo de vida, de relación con las cosas. Y dice, luego, eligió un tema tan amplio como elevado, el fundamento de la poesía, y la desarrolló con esa lucidez que es uno de sus privilegios. Creía, como verdadero poeta que era, que la finalidad de la poesía es de igual naturaleza que su fundamento, y que ella no debe tener en vista otra cosa aparte que sí misma.
la poesía, Baudelaire es el que entiende con más claridad, el primero que entiende con extrema claridad que la poesía no tiene otro fin que sí misma, y que a partir de que no tiene otro fin que sí misma, es decir, no se amolda a ninguna otra función, no entra en ninguno de las tareas que le quiere imponer la sociedad, a partir de eso sí puede englobar cualquier tema, tratar cualquier cosa, poner en juego cualquier cosa, pero a partir de ser, en primer lugar y antes que nada, poesía. Ese es también el modo en que entendemos, o por lo menos entendíamos hace algunos años, y a mí me gustaría mucho que volvamos a entender, o por lo menos que tengamos como posibilidad la idea de poesía moderna, y que, y que siga vigente esa posibilidad de tener ese tipo de relación con los textos, siempre en conflicto con un mundo organizado, domesticador, utilitario, para poder acceder a una vida, al menos en el momento en que se lee, aunque sea en el momento que se lee, a una relación con el mundo y con uno mismo de mayor calidad. Eso es todo lo que quería decir. A Cristina Banega no hay que presentarla. Voy a leer primero unos poemas de Dino Campana y luego de Baudelaire. El ventanal. La humeante noche de verano, por el alto ventanal mezcla resplandores con la sombra y me deja en el corazón un sello ardiente. Pero ¿quién en la terraza sobre el río se enciende una lámpara? ¿Quién en la Madonina del Ponte? ¿Quién ha encendido la lámpara? Hay en el cuarto un olor a podredumbre. Hay en el cuarto una llaga roja languideciente. Las estrellas son botones de madreperla y la noche se viste de terciopelo, y tiembla la noche fatua, es fatua la noche, y tiembla, pero hay, en el corazón de la noche hay, siempre una llaga roja, languideciente. La noche de fiesta. El corazón dijo esta noche, ¿no sabes? La encantadora rosa oscura que doraba la rubia cabellera y con oscuros ojos brillando, esa que con gracia imperial encantaba el rosado frescor de las mañanas y seguías en el aire, la fresca encarnación de un matutino sueño, y solía vagar cuando el sueño y el perfume velaban las estrellas que tú amabas, mirar tras las cancelas las estrellas pálidas, nocturnas, que solía pasar silenciosa y blanca como un vuelo de palomas. De veras está muerta, ¿no lo sabes? En la noche de fiesta de la pérfida Babel, subiendo en haces a un cielo hacinado, un paraíso de fuego en lúbricos silbidos grotescos y tintinear de angélicas campanillas y gritos y voces de prostitutas y pantomimas de Ofelia, goteando del llanto humilde de las lámparas eléctricas. Una canción vulgar había muerto, mi corazón sumiendo en el dolor, y yo me iba errando sin amor, dejando el corazón de puerta en puerta,
con la que no ha nacido, aunque esté muerta, y el corazón me deja sin amor, aunque el corazón lleva al dolor, dejando el corazón de puerta en puerta. Pampa. ¿Quiere usted mate? Me ofreció un español en voz baja, por no turbar el profundo silencio de la pampa. Las tiendas se extendían a pocos pasos de donde estábamos sentados en círculo, en silencio. Perdón, me perdí. En silencio mirábamos a ratos furtivamente las extrañas constelaciones que doraban lo ignoto de la llanura nocturna. Un misterio grandioso y vehemente nos hacía fluir con alivio de fresca vena profunda nuestra sangre en las venas, que saboreábamos con voluptuosidad misteriosa, como en la copa del silencio purísimo y estrellado. ¿Quiere usted mate? Recibí la calabaza y sorbí la cálida bebida. Echado sobre la hierba virgen, de cara a las extrañas constelaciones, yo me iba abandonando del todo a los misteriosos juegos de sus arabescos, acunando deliciosamente por los rumores acallados del vivaque. Mis pensamientos fluctuaban, se sucedían mis recuerdos, que deliciosamente parecían sumergirse para reaparecer a ratos lúcidamente, trashumanados a la distancia como por un eco profundo y misterioso dentro de la infinita majestad de la naturaleza. Lentamente, gradualmente yo ascendía a la ilusión universal. De las profundidades de mi ser y de la tierra, yo retomaba por las vías del cielo el venturoso camino de los hombres hacia la felicidad a través de los siglos. Las ideas brillaban con la más pura luz estelar, dramas maravillosos, los más maravillosos del alma humana, palpitaban y se respondían a través de las constelaciones. Una estrella fugaz en carrera magnífica señalaba con su línea gloriosa el fin de un curso de historia. Aligerada la balanza del tiempo parecía volver a elevarse, oscilando lentamente por un maravilloso instante, alternándose inmutablemente en el tiempo y el espacio, los destinos eternos. Tres jóvenes florentinas caminan. Ondulaba sobre el paso virginal, ondulaba la cabellera musical en el esplendor del tibio sol. Eran tres vírgenes y una sola gracia ondulaba sobre el paso virginal, crespa y negra la cabellera musical. Eran tres vírgenes y una sola gracia y 6 piecitos en marcha militar. Buenos Aires. La embarcación avanza lentamente en el gris matinal, entre la niebla, agua amarilla, es de un mar fluvial. Se asoma la ciudad gris y velada, se entra en un puerto extraño. Emigrantes enloquecen y se apiñan furiosos en la áspera ebriedad de lucha próxima, de un grupo de italianos que se viste de manera ridícula a la moda bonaerense, se arrojan naranjas a paisanos que aúllan desorbitados, un muchacho del puerto ligerísimo, prole de libertad, dispuesto al salto, los mira con las manos en la faja, multicolor y esbozando un saludo. Pero gruñen fieros los italianos.
Pasamos a Baudelaire. De las flores del mal. Yo te adoro al igual que la nocturna bóveda. Yo te adoro al igual que a la nocturna bóveda. Oh, vaso de tristeza, oh, enorme taciturna. Y tanto más te amo, bella, porque me huyes y porque me pareces adorno de mis noches, mas irónicamente acumular las leguas que a mis brazos separan de azules infinitos. Yo me lanzo al ataque y yo trepo al asalto como tras un cadáver un coro de gusanos. Y hasta quiero, oh bestia, implacable y cruel, esa frialdad que te hace para mí aún más bella. La destrucción. Sin cesar a mi lado el demonio se agita. Nada a mi alrededor como un aire impalpable. Yo lo trago y lo siento que abraza mi pulmón y de un deseo lo colma eterno y culpable. Toma a veces, sabiendo mi gran amor del arte, la forma de la más seductora mujer y bajo especiosos pretextos de soplón acostumbra mi labio a los filtros infames. Él me conduce así, lejos de Dios que mira, jadeante y roto de cansancio, al centro de los llanos del tedio, profundos y desiertos, y en mis ojos arroja, plenos de confusión, vestimentas manchadas, heridas entreabiertas y el sangrante aparejo de la destrucción. El vino de los amantes. Hoy es espléndido el espacio sin freno, ni espuela ni brida. Partamos cabalgando el vino hacia un divino cielo mágico, como dos ángeles saheridos por implacable frenesí en el azul cristal del alba. Vayamos tras el espejismo, suave mecidos por el ala del torbellino inteligente en un delirio paralelo, nadando, hermana, lado a lado, huiremos sin tregua o reposo al paraíso de mis sueños. La muerte de los pobres. La muerte es quien consuela, ay, y la que hace vivir. Es meta de la vida y es la esperanza única que como un elixir nos embriaga y nos alza y nos da resistencia para alcanzar la noche. Entre la tempestad y la nieve y la escarcha es claridad vibrante en nuestro horizonte negro, es el famoso albergue que está inscrito en el libro donde comer podremos, descansar y acostarnos. Es un ángel que tiene en sus dedos magnéticos el dormir y el poder de los sueños
extáticos, y que rehace el lecho de pobres y desnudos. Es gloria de los dioses, es el granero místico, es la bolsa del pobre y su patria antigua, es el pórtico abierto a cielos ignorados. El gusto de la nada, hosco espíritu, antaño amante de la lucha, la esperanza que antes tu ardor espoleaba, ya no quiere montarte. Tiéndete sin pudor, viejo corcel de pie que choca a cada obstáculo. Corazón mío, resígnate, duérmete como un bruto, vencido, hollado espíritu, para ti, viejo pillo. No tiene amor ya gusto, no más que la disputa. Cantos de cobre, adiós ya, y suspiros de flauta, placeres, no tanteéis a un alma triste y mohína. Primavera adorable ha perdido su aroma y el tiempo me devora minuto por minuto como la nieve inmensa al más rígido cuerpo. Desde lo alto contemplo a este redondo globo y ya no busco allí el calor de una choza. Avalancha. ¿No quieres llevarme en tu caída? De pequeños poemas en prosa. ¿Cuál es la verdadera? Conocí a una cierta Benedicta que colmaba la atmósfera de ideal y cuyos ojos expandían el deseo de la grandeza, de la belleza, de la gloria y de todo lo que hace creer en la inmortalidad. Pero esa muchacha milagrosa era demasiado bella para vivir mucho tiempo. Así ella murió algunos días después que la hube conocido y yo mismo la enterré un día en que la primavera agitaba su incensario hasta en los cementerios. Fui yo quien la enterré, bien encerrada en un ataúd de una madera perfumada e incorruptible como los cofres de la India, y como mis ojos seguían clavados en el lugar donde había sepultado a mi tesoro, de pronto vi a una personita que se parecía singularmente a la difunta y que, pisoteando la tierra fresca con una violencia histérica y extraña, decía riendo a carcajadas: «Soy yo, la famosa Benedicta, soy yo, una famosa canalla, y para castigo de tu locura y de tu ceguera me amarás tal como soy». Pero yo furioso respondí: «No, no, no». Y para acentuar mejor mi rechazo, golpeé tan violentamente la tierra con el pie que mi pierna se hundió hasta la rodilla en la reciente sepultura y que, como un lobo cogido en la trampa, quedé atrapado para siempre, quizá, en la fosa del ideal. Para terminar, Críticos de Baudelaire, de Rodolfo Alonso. No. Rencores literarios, graves agravios, grávidos, pequeñeces sin sangre, sombra, semen, sudor,
miserables miserias, gigantes de lo bajo, ciegos, cerebros torpes, corazón amarillo, resollando en su barro, plumas de plomo plano, promotores, cambistas ardiendo, maniobrando, un artista del hambre sabrá resplandecer. ¿Cómo seguimos ahora? Sí, yo creo que lo mejor sería un largo silencio para que quede resonando la voz tan cálida, tan honda de Cristina. Estoy tironeado por varias cosas. Por un lado, por el agradecimiento, por una cantidad de cosas. Y también por las líneas que tiró Daniel y por la sensación esa de que habría que hacer un silencio y dejar que queden resonando en el aire, eso que es, en realidad es lo que yo espero y siento que debe dejarnos la poesía, una resonancia que sigue adentro resonando una y otra vez. Me acordé de un aforismo de Lichtenberg: y sobre esto dejemos crecer la hierba. Ese sería un final extraordinario. Y sobre esto dejemos crecer la hierba. Pero al mismo tiempo me acordé de... En realidad son tantas las cosas que se podrían hablar que nos llevaría demasiado tiempo, y al mismo tiempo, valga la redundancia, todo se dice con una línea, con una palabra o con un silencio. El gusto es el contexto y el contexto ha cambiado. El gusto es el contexto y el contexto ha cambiado. Esto lo escribió Susan Sontag hace bastante tiempo. Uno pensaría que es reciente y sin embargo es por lo menos anterior a 1971-75, que es cuando aparece este libro. Por otro lado, estas no son las palabras que ella empleó, estoy citando una traducción, no sé, que es y no es lo mismo que lo que ella quiso decir. Pero eso nos serviría para alguna de las líneas que me tiran en este momento y que no voy a poder, por supuesto, más que rozar. Y la otra me la olvidé, pero ya va a volver. Imaginemos que esas palabras, el contexto del cual ella habla, es como si fuera otro planeta desde el 70 hasta hoy. Es como si viviéramos, no es un cambio, a lo largo de la historia de la humanidad, cada descubrimiento, el más simple, desde la hoguera inicial, el fuego de la especie, hasta el primer martillo, que es un hueso que se levanta y se martilla, hasta todo lo que viene después. Cada descubrimiento, digamos, tecnológico, modifica esencialmente no solo las costumbres o la manera de vivir, inclusive de hablar, sino también modifica antropológicamente, va modificando la condición humana. A lo largo de los siglos, esta evolución de los descubrimientos, digamos, tecnológicos, han producido enormes cambios, pero a la larga yo tenía hasta hace un tiempo, bastante tiempo, la sensación de que ese tipo de cambios tan profundos, de esos grandes descubrimientos tecnológicos, eran sin embargo digeridos por la condición humana, es decir, humanizados, hominizados, como dijo alguna vez René Menard, que esos enormes cambios, la luz eléctrica, qué sé yo, el alfiler de gancho, la cirugía con anestesia, las cosas más, desde lo más irrisorio aparentemente hasta lo más complicado, la operación del glaucoma, qué sé yo, del láser. Pero me parece que quiero decir que estos descubrimientos que traían grandes cambios eran de algún modo asumidos
y hominizado por la condición humana. Pero ahora tengo la sospecha, desde hace bastante tiempo, de que esta combinación de capacidad de inventiva tecnológica que es casi incesante, porque es incesante y se devora a sí misma para crear otra, ya combinado con la instalación de la sociedad de consumo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, que ya citara sobre el planeta, y poco después la sociedad del espectáculo combinada con ella, han producido esta marea de banalidad globalizada, este acondicionamiento que Pasolini ya percibió también en los 70, con una lucidez tan abrumadora y dolorosa que nos enceguece y nos cuesta leer. Como nos cuesta leer, no está ahí una cita de Baudelaire de finales del siglo XIX, donde habla de este futuro que vivimos, que lástima que no lo traje, que él habla de la tecnología justamente, de la gente que tiene esa capacidad práctica. El problema es que la poesía no es, si fuera un género literario, a lo largo de su historia siempre ha tenido diferentes cambios, ha habido lugares en los que tuvo un gran crecimiento, lugares donde se cayó por siglos y después se revivió, ha habido modificaciones, primero fue oral y colectiva, después se fue individualizando y después pero el problema es que la instalación sobre todo el planeta de esta marea de banalidad globalizada, que es la sociedad del espectáculo, la homologación antropológica de la condición humana, la modificación casi de la condición, hace que la idea de contexto ya nos resulte quizá un poco corta, porque esto yo creo que no es un cambio lo que se ha producido, sino una mutación. No es lo mismo un cambio, una modificación, que una mutación. Yo lo que me planteo son preguntas, yo no tengo ninguna respuesta, jamás la tuve ni la tendré. Además no creo que haya unas respuestas. Lo importante creo que son las preguntas. Y esa cita de Benjamin que también recordó Daniel, un poco nos viene a traer y ahora recordé lo que quería decir, después de Sontag. Nos viene a recordar que es una cita de René Char. Además de esto del contexto de Sontag, me acordaba de algo que dijo René Char: aquel que ha venido al mundo para no inquietar a nadie es mejor que hubiera nacido muerto. Entonces, por un lado está esa presión de los contextos que se ha llevado a un paroxismo tal que ya no es que nos rodea un contexto, somos contexto, es decir, el contexto estamos completamente involucrados, no es que es una cosa de la cual podemos alejarnos y separarnos, estamos completamente embebidos en esto que no sé cómo llamarlo, si civilización todavía o no. En ese contexto la gente de cierta sensibilidad o la gente de cierta edad recuerda que me llamó mucho la atención porque hace un año o dos saqué esa nueva traducción de Pavese en Alción, y entonces en Eña hicieron un reportaje, me hicieron, y vino un muchacho que escribe, muy inteligente, y de repente se me planteó como con cara de, mucho más joven que yo, por supuesto, me planteó como con cara de asombro, ¿qué es eso del humanismo que usted dice de Pavese? Yo de repente me di cuenta lo que me ha pasado, ahora ya no me invitan a mesa redonda ni en la Feria del Libro, por suerte hace mucho tiempo, pero hace un tiempo me invitaron a una mesa redonda sobre la poesía y la vanguardia con cuatro, digamos, en total de distintas generaciones. Y a medida que los oía hablar, me daba cuenta de que las mismas palabras no tienen el mismo significado. Nunca lo tiene, porque el lenguaje es polisémico, no es monosémico. Nadie vive en estado de diccionario. Nadie se maneja, digamos, con un criterio diccionario. El problema, bueno, es un problema larguísimo y no terminaríamos más, pero quería dejar estas inquietudes y un poco sí, como debía ser, esta presentación se hizo primero en Córdoba, que es el lugar de nacimiento de esta magnífica editorial del interior y de esta colección.
Y fue hace unos 2 meses, 1 mes y medio, 2. Al estar ahí, de repente me di cuenta que hacía 8 meses que él me había propuesto hacer esta colección. En 7, 8 meses estaban estos 2 libros. Se creó es un equipo de trabajo extraordinario y un diseño original, totalmente original para la colección, unas correcciones de prueba exhaustivísimas, es decir, con detalles hasta de lo mínimo. Y de repente, además los libros estaban, es decir, y todo había empezado en Jalapa, en la capital del estado de Veracruz, en México, donde nos coincidimos con Carlos Gacera, que es el director de Dubim, de la editorial, en la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la Universidad Veracruzana. A mí me habían invitado para presentar una reedición de un libro mío, Poemas Pendientes, que hizo la Universidad Veracruzana, y también para invitarme me dijeron si yo quería presentar, como si les hacía si les hacía el favor de presentar la poesía completa de Juan Gelman, a quien conozco desde que éramos casi niños, adolescentes. Le digo, pero ¿cómo no me va a gustar? Me encanta. Lo que no sé qué voy a decir, voy a quedarme mudo. Bueno, entonces en ese contexto lo conocí a él, que estaba, como hace siempre, trabaja 28 horas por día y 8 días por semana, y había más de 500, ya estaba haciendo contratos con medio universo, redes interregionales, una capacidad, porque esta capacidad de que esto se produzca tiene que ver con él también, ¿no? Y con todo el equipo, con Alejo, con Rodrigo, con Emanuel, con las chicas, hasta con Renata, la Roja, que se ocupa de los contratos. Pero porque hacer una cosa tan rápido y hacerla tan bien y que surja tan bien es algo realmente llamativo y emocionante, por tratarse de una actividad que no creo que sea un enorme negocio para Edwin. No es una actividad de gran rendimiento económico. En fin, no descreamos, pero y en ese momento coincidimos comiendo en los lugares que se encuentra la gente, y una noche él me dice, como susurrando al oído, ¿no le gustaría dirigir una colección de Poe? Cuando dijo Poe, le dije, sí, y se va a llamar La Gran Poesía. No pudo terminar de decir poesía. Yo no sé, fue una cosa como visceral. Entonces ahí viene, por un lado, el enorme agradecimiento que tengo por él, por la gente de la universidad que me ha tolerado, por el equipo que es brillante y del cual me honra formar parte, por el sentido que tiene una editorial como esta, justamente, que a mí me encantan siempre que sean actividades así, editoriales que tienen un sentido humanista, que las cosas no se hacen para ganar dinero, sino para dar a los otros, ¿sí? Para llegar. Y ese título, La Gran Poesía, me surgió como me surgen casi todas las cosas, me ocurrió, así, yo no me senté y me dije a ver qué título voy a poner, bueno, surgió. Y ahora que Daniel lo comenzó rumiando muy bien a su manera, en distintas direcciones. Yo mismo también estaba rumiando y digo, claro, es un poco desafiante, como dice la señora. Desafiante porque por el contexto, pero siempre fue desafiante. Siempre la gran poesía fue desafiante, aún en contextos, porque siempre los artistas y los poetas se han quejado de su época, todos, desde Homero, desde los primeros anónimos. Y al mismo tiempo pienso, puede hasta tener algo irónico también, algo de cachada macedoniana, salvando las enormes distancias, ¿no? Es decir que, pero al mismo tiempo yo creo, una puteada, ¿no? La gran poesía. puede ser esa y al mismo tiempo incluye otras de admiración, de amor, de devoción. Es decir, está la puteada, qué carajo, acá está la gran poesía y déjense de joder. Y al mismo tiempo una cosa de acá está esto que es como el pan, qué sé yo, está acá, es aire, es oxígeno, está ahí disponible, al alcance. Y
Y además es una cosa que cada cual la va a recrear, no es algo que se le da y se transmite y es como una información. Y además tiene que ver con el lenguaje, y el lenguaje, bueno, no voy a aburrir ya con esto. El lenguaje no es un instrumento que usamos, el lenguaje es lo que nos constituye. Sin lenguaje no hay lo que llamamos condición humana, que en realidad a lo mejor es una enfermedad, una demencia, como creen muchos científicos. Un mono que se volvió loco o alguna catástrofe que lo hizo bajar de los árboles y pararse. Y aquí estamos, desolando el planeta de lo lindo. Sí, yo pienso que mi padre me mandó al Colegio Nacional de Buenos Aires. Y es un colegio extraordinario, una escuela pública extraordinaria. Ahí no se entra se entra por un examen que es igual para todos, desde el hijo del portero hasta el hijo de Mungibor. Y me quedaron muy pocas cosas, me quedaron muchas cosas, pero algunas que son muy llamativas, todas las preposiciones de memoria, los nombres de las 9 musas, y el concepto de lucha de clase de Marx, que lo explicaron en 10 segundos, y bueno, muchísimas otras cosas como esas. Y una cita de un gran filósofo al cual Merleau-Ponty amaba profundamente, y que es un filósofo extraordinario, que es Edmund Husserl, no sé cómo se pronuncia en alemán, ¿no? Husserl. Y es una cita traducida, que yo tendría, qué sé yo, estaba a mitad a mitad de ese secundario me conecto con Poesía de Buenos Aires, es increíble. La cita es esta de Husserl. Husserl es un gran filósofo que fue destruido por Heidegger, es decir, la presencia de Heidegger se volvió tan general y tan apabullante que él quedó un poco olvidado. Y Merleau se murió muy joven, por desgracia. Porque para mí era el mejor del grupo de los existencialistas, en todos los sentidos, inclusive político. La cita de Merleau que me quedó siempre es esta: la evidencia es la vivencia de la verdad. La evidencia es la vivencia de la verdad. Después, cuando me encontré enredado sin habérmelo propuesto en todas estas cosas que me han llevado a la vida, por suerte, y que me han dado vida, y espero que me hayan ayudado a darle vida a algún otro, intuitivamente sentí que lo que yo sentía o experimentaba con algunas obras de arte en especial, es decir, el Roberto Al que yo descubro en librería de viejo, en el Paseo de Julio, cuando nadie lo hablaba, César Vallejo en el anaquel el hijo de un exiliado republicano, conocimientos que son como Van Gogh, ¿no? Es decir, son personalidades que son evidencia, no es que son grandes, no son grandes poetas en el sentido en que se podía tomar retóricamente a la broma o ofenderse. Son grandes poetas porque son como Cristos que están sangrando ahí o gozando ahí. Son evidencias de una verdad que no se puede transmitir con palabras, porque las palabras, para bien o para mal, son aproximativas. Son aproximativas, por un lado, porque suponemos que nos permiten aproximarnos entre nosotros, pero también son aproximativas porque nunca van a llegar a decir del todo lo que quieren decir. De ahí viene la idea de inefable, y sobre todo ese San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, que es uno de los más grandes poetas de la lengua castellana y de otras lenguas. Así como Vallejo me parece que es el más grande poeta de lengua castellana del siglo XX. Bueno, no sé cómo llegué hasta aquí, pero creo que sobre esto dejemos crecer la hierba. Sigamos con la resonancia de Daniel y de Cristina. Les agradezco infinitamente, y a ustedes también por haberme aguantado. Nada más, muchas gracias.